animalitos tejidos para apoyo emocional. ¿Ya conocías esta maravillosa idea? Pues aquí en el canal de YouTube siempre les subo lo más viral y lo que está más de moda. En esta oportunidad quiero enseñarte cómo tejer este precioso osito positivo. ¿Y de qué trata esto de amigurumis de apoyo emocional? Pues sencillamente es una idea donde tejemos animalitos pequeños con un pequeño cartelito con un mensaje positivo, un mensaje que te da ánimo, que te anima, que te ayuda a levantarte cuando te sientes desanimada o decaída. Así que aquí vamos a tejer este osito positivo que dice: soy solo un osito, pero creo en ti. Ánimo. Dios te respalda, no te desanimes. Tú puedes lograrlo. Díganme si no está precioso, mis chicas y mis chicos. Aquí vamos a tejer muy fácil este osito. Te voy a mostrar aquí en cámara cómo se ve el osito también sin el letrero, sin el cartel, para que tengas una idea cómo es y también si lo puedes realizar sin el cartel, lo puedes hacer. Queda un llavero precioso. Nuestro osito mide 11 centímetros aproximadamente. Es pequeñito porque la idea de estos amigurumis de apoyo emocional son pequeñitos y un cartelito que mide 5 centímetros de ancho y 3.5 centímetros de alto. También es pequeñito para que quede justo en sus manitas. No te preocupes por hacer el cartelito lo puedes descargar. Yo ya te he dejado la plantilla para que simplemente lo puedas imprimir y no tengas que crearlo o diseñarlo. En los comentarios encuentras un comentario fijado con el enlace, le picas y sencillamente lo imprimes. Te salen varios cartelitos en una sola hoja. Yo lo he impreso en una hoja más gruesita, una hoja palina o una hoja Kimberly para que nos quede un cartelcito más gruesito. Y así queda nuestro osito. Vas a necesitar muy poco material, 25 gramos del color base, lo puedes tejer de cualquier color, amarillo, café, gris. El osito lo puedes tejer celeste, de cualquier tono que más te guste. En este caso yo le hice un lacito con cadenas de un morado un poco más oscuro y su hocico con un tono curuba, pero todos los colores los puedes cambiar. En la descripción encuentras la cantidad de cada uno de ellos. Sus ojitos son de 9 milímetros, también depende del grosor de tu lana. Esta lana es de 2 milímetros de grosor y lo he tejido con la aguja número 3 milímetros, ¿vale? La aguja número 3. Y nos ha quedado de ese tamaño. Sé que te va a encantar porque es ideal para un detalle, para un obsequio, para en medio de unas flores, unos ramos o para poner sencillamente encima de nuestro escritorio. Está preciosísimo, mis chicas. Así que vamos a empezar ya con el tutorial. Vamos a arrancar. Recuerda que el patrón escrito también lo puedes descargar. El enlace está aquí en la descripción del video, donde también encuentras la lista de materiales. Ahí está el enlace del patrón en PDF para que lo descargues y apoyes mi trabajo como siempre. Besitos, abrazos gigantes por todas aquellas que se suscriben, le dan like, comentan y me apoyan y me ayudan y me apoyan muchísimo acá en el canal. Gracias, mis chicas. Así que vamos a arrancar. Recuerda que debes dejar tus cariñitos, tus expresiones de amor y de cariño a este tutorial en los comentarios. Siempre las leo. Besitos, arranquemos. Para comenzar, mis chicas, vamos a trabajar con su cabeza. Vamos a iniciar con la cabecita tejiendo 10 cadenas al aire. Cuando tengas las 10 cadenas al aire, vamos a comenzar desde la segunda cadena a trabajar un aumento. Vamos a hacer un aumento en la segunda cadenita y desde la tercera cadena en la siguiente vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en la última cadenita que nos queda vamos a realizar
4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y continuamos a trabajar por la parte baja de las cadenas. En el siguiente vamos a comenzar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la última cadenita que nos queda vamos a hacer un aumento. Al terminar la ronda número 1 vamos a tener en total 22 puntos. Ahora vamos a comenzar la ronda 2. Yo trabajo cerrando con punto deslizado cada ronda y subiendo con una cadenita la siguiente ronda. Tú puedes trabajarlo de manera espiral, el patrón es exactamente igual. Vamos para la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a comenzar tejiendo 2 aumentos. 1 y 2. Luego tejeremos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y llegamos al lugar donde hicimos 4 puntos en el mismo lugar en la parte de la ronda 1. En esos 4 puntos vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y en el último el aumento número 4. Y ahora vamos a trabajar nuevamente 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y trabajamos 2 aumentos para terminar. En total, cuando termines esta ronda número 2, te van a quedar 30 puntos. Y vamos a cerrar. Vamos a trabajar en la ronda 3 estos mismos 30 puntos. Ya no vamos a hacer aumentos en esa ronda. Al terminar esta ronda vamos a realizar en la ronda número 4 el patrón de 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y luego hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la ronda, por eso le llamo yo este patrón repetitivo, que vamos a hacer 5 puntos un aumento, 5 puntos un aumento hasta terminar. Vamos a terminar con 35 puntos. Cuando terminen los 35 puntos, tejeremos desde la ronda 5 hasta la ronda que yo te indique ahora, solamente los mismos 35 puntos sin hacer más aumentos. Vamos a trabajar desde la ronda 5 hasta la ronda número 11. 7 rondas en total de esos mismos 35 puntos. Luego vamos a trabajar en la ronda 12 las disminuciones. Comenzaremos con disminuciones y en la ronda 12 vamos a tejer el patrón de 5 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final para que nos queden en total 30 puntos. Y vamos ahora a colocar los ojitos. Ya te indico en qué ronda los vamos a ubicar y comenzaremos a trabajar las siguientes rondas de disminuciones para ir cerrando la cabeza. Recuerda, ir rellenando. Vamos a colocar los ojitos entre las rondas 8 y 9. Yo he dejado 3 puntos de separación y tú puedes dejar 3 o 4 puntos dependiendo del tamaño de tus ojitos para que no nos queden tan pegados. Y vamos a continuar ya con la ronda número 13, donde vamos a hacer el patrón de 4 puntos y una disminución. Vamos a trabajar disminuciones en la siguiente también, en la ronda 14. Bueno, en la ronda 13 nos quedarán 25 puntos y en la ronda 14 haremos el patrón de 3 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final te quedarán 20 puntos. Vas a tejer la ronda 15 con 2 puntos, una disminución como patrón para que nos queden 15 puntos acá en total y podamos comenzar con el cuerpo. Ya rellené muy bien la cabecita, que nos quede bien rellenadita. Ahorita aprovechamos para rellenar más y vamos a comenzar con el cuerpo. El cuerpo lo vamos a hacer primero, la primera ronda.
Vamos a llamar esta la primera ronda del cuerpo y vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera de nuestros puntos. Aquí vamos a realizar los mismos 15 puntos que ya tenemos, tomando solo la hebra delantera. Luego, en la ronda 2 del cuerpo vamos a trabajar aumentos para empezar a trabajar un poco el ancho de nuestro estomaguito. Ahora vamos a trabajar en la ronda 2 del cuerpo el patrón de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y ahora vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la ronda. 2 puntos y un aumento hasta terminar. Nos van a quedar nuevamente 20 puntos. Luego trabajaremos en la ronda 3 los mismos 20 puntos. Y en la ronda 4 vamos a hacer el patrón de 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final y nos quedan 25 puntos. Así se va viendo nuestro cuerpo hasta la ronda en que la llevamos, mis chicas, y ahora vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Desde la ronda 5 vamos a trabajar los mismos 25 puntos que tenemos, hasta darle un poco de largo al cuerpo y luego ya lo cerraremos. Aquí tengo, mis chicas, hasta la ronda número 9. He tejido 5 rondas de los mismos 25 puntos y así se ve y voy rellenando. Vamos a trabajar rondas de disminuciones. En la ronda número 10 voy a trabajar 3 puntos y una disminución como patrón. 1, 2, 3 y voy a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir hasta el final y tendremos 20 puntos. En la ronda 11 trabajaremos 2 puntos, una disminución como patrón para que nos queden 15 puntos al finalizar. En la siguiente ronda haremos un punto, una disminución como patrón y nos quedarán 10 puntos. Así vamos a ir cerrando ya nuestro cuerpo, la parte de abajo, y vamos a ir rellenando. Cuando tengas esa última ronda se va a ver así, lo vas a rellenar muy bien y vamos a aplastar la parte de abajito con el relleno. Esto lo vamos a cerrar ya con la aguja lanera cuando enhebremos y pasemos puntos por cada una de las últimas hebras y cerramos esta abertura. Nos queda ya el cuerpo listo. Vamos a trabajar ahora lo que son orejas, bracitos y patitas. Vamos a comenzar con sus orejitas. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y cerramos la ronda. Vamos a trabajar en la ronda 2, aumento en todos los puntos, 6 aumentos. De esta forma vamos a ir haciendo un aumento en cada uno de los puntos que ya tenemos, hasta tener 12 puntos en total. Las piezas que nos faltan por terminar son muy sencillas, muy fáciles de realizar y muy rápidas. Lo más demoradito era nuestro cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Ahora vamos a trabajar desde la ronda 3 hasta la ronda 5 los mismos 12 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos. Y en la ronda 5 terminaríamos la orejita. Te voy a mostrar la segunda para que tú la realices exactamente igual. Mira, así nos queda. Realizamos la ronda 3, 4 y 5 tejiendo los 12 puntos y al finalizar dejas una hebrita para cortar y coser a nuestro cuerpo. En la cabecita lo vamos a coser a los costados, ¿listo? En las esquinas de la cabecita. Vamos a realizar, te voy a enseñar ahora cómo realizar las patitas. Para los piecitos vamos a realizar dentro del anillo mágico los 6 puntos. Y en la ronda 2, como estoy haciendo yo, trabajaremos los 6 aumentos, o sea, 12 puntos. Hacemos aumento en todos los 6 puntos.
y voy a realizar la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer los mismos 12 puntos. Vamos a tejer una ronda. Acá estoy tejiendo los 12 puntos que ya tengo. Ya estoy terminando y pasaríamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a tejer primero 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Voy a cortar la hebra interna, que ya no la necesito. Y ahora voy a trabajar 2 disminuciones. Una. Y me falta otra. 2. Y termino la ronda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En la siguiente ronda, que es la ronda 5, voy a trabajar una disminución más en el frente. Voy a tejer 4 puntos. Perdón. Y en la ronda anterior, la que acabamos de terminar, nos quedaron 10 puntos. Voy a realizar la ronda 5. En esta ronda 5 hacemos 4 puntos, iniciando. Luego hacemos una disminución. Y luego seguimos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí debemos rellenar. Vamos a rellenar muy bien este piecito. Y cuando lo tengas bien rellenadito, vamos a cerrar la abertura. ¿Cómo la cerramos? Unimos ambos laterales, dejamos las disminuciones en la parte delantera o del costado y atravesamos la aguja tejiendo 4 puntos de un extremo hasta el otro, de un lado al otro para cerrar. Y así nos queda. Yo ya tengo aquí la primera patita. Mira, así nos queda. Ya corté la hebra para coserla. Y cuando tengan las dos patitas vamos a coserlos a los costados del cuerpo, pero recuerda dejar las disminuciones en la parte de arriba. Vamos a coserlos acá abajo en la parte de los costados. Voy a enseñarte ahora los bracitos. Estos bracitos son solamente para este diseño de osito positivo, este amigurumi de apoyo emocional. Pero para un osito normal, pues los bracitos irían diferentes, mi chica. Los bracitos irían así como hicimos las patitas, partiendo del anillo mágico con 6 puntos, luego aumento en todos los puntos, o podría ser un punto y un aumento en la ronda 2. Y en la ronda 3 en adelante tejer los mismos 9 puntos que nos quedaron allí y tejer un largo deseado para el brazo. Así sería la opción de un bracito para terminar solo un osito, ¿no? Pero en este caso vamos a necesitar un bracito completamente plano porque es para pegar o que quede agarrando su cartelito. Entonces esta es la forma en que se ha hecho, que es muy viral en todos los amigurumis de apoyo emocional o de animalitos positivos. Y el bracito es así. 7 cadenas al aire y desde la segunda cadena trabajaremos punto media vareta. ¿Listo? Estaremos trabajando punto media vareta por toda la tira de cadenas. De esta forma hasta llegar al otro extremo. Yo aquí ya tengo uno, que es este, mira, son 6 puntos, cortamos la hebra larguita y al coser pues lo cosemos en el lateral del cuerpo. Aquí a un costadito la idea es que la punta la podamos pegar o coser al cartelito que vamos a imprimir. Vamos a realizar la parte de su hocico. Por último, yo trabajé el hocico en un tono kuruba, como te decía al inicio del video. Esto puedes reemplazarlo por un tono blanco, un tono crema o el que creas y consideres que queda mejor combinación con nuestro color de base.
En mi caso consideré que quedó mejor con este lila, este curuba o un crema, pero tú puedes cambiarlo a tu gusto. Solamente para realizar el hocico lo que debemos hacer es tejer las 3 primeras rondas que trabajamos en las patitas. Exactamente igual y te las voy a repetir. Tejimos dentro del anillo mágico 6 puntos como primera ronda y en la ronda 2 trabajamos aumento en todos los 6 puntos para tener 12 puntos en total. Y en la ronda 3 trabajamos una ronda de los mismos 12 puntos que ya teníamos. Así corté la hebra y ahora lo que nos disponemos a hacer es con una hebra negra, si es posible más delgada que la que vengo trabajando para que quede algo delicado. Vamos a hacer unas cuantas líneas en forma horizontal y luego una en forma vertical para que nos quede la nariz. Y lo coseremos justo debajo de sus ojitos, de esta posición. Vamos a coser todas las piezas donde te las he ubicado, donde te las he mencionado. Y te mostraré cómo nos queda con el cartelito para pegarlo, ¿listo? Ya saben, mis chicas y mis chicos, que el cartelito lo pueden imprimir. Yo les he dejado para más facilidad, como les mencionaba al inicio, para más facilidad la plantilla de nuestro cartelito en los comentarios fijado. El comentario, picas ese enlace y puedes abrir esa plantilla para imprimirla. La puedes imprimir en hoja normal o en hoja de pronto un poco más gruesita, en un cartoncito. Aquí le llamamos hoja de opalina o hoja papel Kimberly, una hojita un poquito más gruesita que no sea una hoja normal de papel para que nos quede como un cartelito con más firmeza. Y también te he dejado ahí el link para que lo imprimas muy fácilmente. No tienes que diseñarlo, yo ya lo he diseñado por ti. Vamos a coser y a pegar todas las piezas y te muestro cómo termino el rostro para que nos quede ya nuestro osito positivo. Así se ve nuestro osito terminado sin el cartel, mis chicas. Cosí cada parte donde te indiqué y bordé con unas lineecitas la nariz en el hocico. Los ojitos solamente con una hebra blanca en la parte externa del ojo hacemos una línea de arriba abajo y con una hebra negra hacemos 3 rondas por encima de los ojitos, las cejas, abarcando una ronda hacia abajo en forma diagonal, solamente 1 o 2 puntos. Y lo mismo encima de los ojitos, una línea desde la parte interna hacia afuera, diagonal de arriba hacia abajo. Y así hemos bordado los ojitos. Si se te dificulta trabajar de pronto un bordado con las hebras de hilo y la aguja lanera, en el canal tenemos varias transmisiones en vivo donde te puedes ayudar para mirar cómo se bordan los ojitos. ¿Listo? Para introducir la aguja, en qué lugar, todos esos detallitos. Es importante que los puedas mirar si eres principiante en el bordado de los ojitos. En el canal encuentras muchos con muñecas y demás, pero eso es exactamente lo mismo en todos los diseños. Y le hice algo adicional que es este cordoncito. Como un lacito, un moñito en el costado, tejí con un hilo morado un poco más oscuro, 50 cadenas al aire y sencillamente lo pasé alrededor de su cuello y le hice un lacito en el costado y listo. Vamos ahora, ya teniendo el osito todo terminado, se ve precioso también así solito sin nuestro cartelcito, pero vamos ahora a recortar y a pegar con silicón o con pegamento en sus manos el cartel. Bueno, mis chicas, así nos ha quedado nuestro osito positivo, quedó preciosa, estoy segura que a ti también te ha encantado, es un detalle muy lindo para obsequiar. Ya le pegué el cartelito, si te das cuenta, ya le puse un puntico de silicón caliente en los extremos de sus bracitos. Sencillamente lo doblé, mira, así le doblé, por eso hacemos el bracito solamente así para que sea mucho más fácil de doblar su puntita y pegarlo al cartel. En la parte de abajo del cartel no es necesario echarle pegamento, pero si lo quieres hacer puedes ponerle un puntito de silicón en los piecitos al cartel, pues no me pareció necesario, pero si quieres lo puedes hacer. También puedes cambiar el letrero, mi chicas, o el mensaje del cartelito, puedes diseñar otro, cambiar su letrerito.
Recuerda que el letrerito, el cartel está en los comentarios, ahí está fijado el enlace para que lo puedas picar e imprimir. Te salen varios cartelitos en una sola hoja y lo imprimes en un cartón un poco más gruesito, en hoja opalina, hoja Kimberly, le llamamos acá en Colombia, pero lo puedes imprimir pues allá como le digan a esas hojitas más gruesas, que no nos quede tan débil y que quede más firme su cartelito. Y también, como siempre te digo, esto solamente es una idea, pero tú puedes con tu creatividad hacerla mucho mejor, perfeccionarla, puedes hacer otro tipo de animalito, puedes tejer un conejito, le cambias las orejitas y queda un conejito o le cambias, bueno. Hay muchísimas ideas, mis chicas, para tejer los animalitos. Así que les dejo este tutorial con mucho amor y déjame ver y conocer cómo te quedó a ti el osito positivo en los comentarios. Me encantaría leerlas. También en la descripción están los enlaces de mis redes si me quieren apoyar en Instagram, en Facebook. Ahí están, en TikTok también están los enlaces. Me puedes enviar la foto de tu osito positivo para mirarlo y también pues darle me gusta y comentar a las publicaciones o los posts que subo por ahí. También me encantaría por allá que hicieran parte de esa familia. Así que mis chicas, gracias por ver este tutorial, siempre dejándoles tutoriales fáciles. Ah, y por último, se me pasó decirles que también le maquillé un poquito las mejillas, le apliqué un poquito de rubor debajo de los ojitos y encima de la naricita. Ahí le apliqué un poquito. Nos vemos, mis chicas, en un próximo tutorial. Si quieres descargar el patrón en PDF, lo puedes hacer. Ahí en la descripción está el enlace para que lo descargues. Besitos, mis chicas. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por ver.